estábamos analizando las características del siglo XX y dijimos que uno de los aspectos fundamentales del siglo XX y también en el siglo XXI, o sea, nosotros estamos hablando desde 1900 en adelante, era tener como súper claro la importancia que tuvo las clases sociales más vinculadas a los trabajadores. En general, estamos hablando de una irrupción de las masas a partir del siglo XX que se dan distintos contextos sociales, ¿ya? Y que generalmente cuando hay una mayor muestra de irrupción de los otros sectores de la sociedad es debido a crisis, ya crisis políticas, crisis económicas, crisis sociales. Por lo tanto, eso es importante que nosotros lo sepamos identificar. Incluso hay historiadores que dicen que los movimientos en sí, los movimientos sociales se han dado no solamente en el siglo XX, y es bastante enfático en decir, no es propio del siglo XX y siglo XXI. Desde que nos iniciamos como nación, desde los procesos independentistas, ya habían movimientos sociales, ¿ya? Incluso yo les ejemplifiqué en algún momento que la abdicación de O'Higgins, cuando O'Higgins renuncia, no fue producto de que él haya pensado que era mejor renunciar, fue por una presión social, ¿ya? Vamos viendo, el fin del parlamentarismo lo estuvimos mencionando, vayamos recordando, y lo más importante, chiquillos, que ustedes sean capaces de identificar aspectos sustanciales durante el periodo del siglo XX. Cuando dijimos fin del parlamentarismo, estuvimos refiriéndonos específicamente al dominio del Parlamento que tuvo en nuestra historia hasta el año 1924-1925. Cuando hablamos de un parlamentarismo, estábamos hablando del dominio del Congreso, ya sobre la política en relación al Ejecutivo, pero era un parlamentarismo a la chilena. Hoy día existen sistemas parlamentarios a nivel mundial, pero existe un equilibrio de los poderes, y eso es importante que nosotros lo sepamos. Por eso en la historia fue conocido como el parlamentarismo a la chilena, donde el Congreso se valía de ciertos vacíos legales para poder dominar, ¿ya? Incluso estamos hablando que hay un hecho que va a ser súper significativo dentro de este proceso, que fue el llamado ruido de sable, cuando los militares se manifiestan ya para lograr algunas reformas sociales y también mejoras en la calidad de vida de ellos. A partir de ello, se va a generar un quiebre dentro de la política y va justamente a pasar que esto provoque también una crisis, ¿ya? Eso lo estuvimos viendo. Ahora, ¿qué pasa? Que en el año 1925 vamos a poner fin al gobierno, 1924 vamos a poner fin prácticamente al gobierno de Alessandri, pero él vuelve nuevamente en 1925 y vuelve con algo muy distinto y que tiene que ver justamente con este quiebre del proceso parlamentario a través de una constitución que fue la famosa constitución del 25. Dijimos que teníamos que entender aspectos generales de cada una de las constituciones. Desde 1900 al día de hoy, que estamos hablando del 2021, ya hemos tenido dos constituciones. Desde 1900 al 2021, dos constituciones. Constitución del 25 y la Constitución de 1980. Próximo mes, abril, aparte de todas las elecciones que tienen que ver con los gobernadores y los alcaldes, nosotros además vamos a elegir constituyentes para redactar una nueva constitución. Si nosotros hacemos ese análisis 1925-1980, claro, hemos tenido un proceso histórico bastante fuerte. Por lo tanto, el cambio de una nueva constitución es fundamental y necesario, ¿ya? Recordemos un poquitito algunos aspectos de la del 25. Recuerden que antes de las del 25 estuvo la de 1833, ¿ya? Recuerden que el contexto de la de 1833 fue un autoritarismo, ¿ya? Y el protagonista fue Portales, recuerden esos pensamientos. Y ya después tenemos la de 1925, donde nos transformamos en una república de carácter presidencialista, dejando atrás el parlamentarismo. Aspectos que debemos identificar, que se limitan las atribuciones del Congreso, y ya vamos a
vamos a ver un material para recordar cómo funcionan los poderes del Estado, que lo vimos el año pasado, pero como habían poquititos, los vamos a profundizar. Presidente de la República con amplias atribuciones y limita al Congreso. Importante, importante, que dice carácter colegislador del presidente, hoy día también la tiene, ¿ya? Este carácter colegislador significa que no solamente el Congreso está facultado para hacer leyes, también el presidente de la República, ¿ya? Y eso se mantiene hasta el día de hoy. 6 años de un periodo presidencial, recuerden que hoy día es menor. Se separa la iglesia del Estado, nos volvemos una sociedad laica, importante. La de 1833 reconocía solo la religión católica apostólica romana. Con la Constitución de 1925 el Estado está separado, es decir, cada uno puede profesar su religión. ¿Queda claro? Eso es importante. La de 1980 también estamos hablando de una sociedad laica, pero es importante que también sepamos que como característica latinoamericana y también Chile, la Iglesia Católica siempre ha tenido un rol importante y protagónico, sobre todo en sus inicios con el tema valórico, con el tema educacional, ¿ya? Y a partir de la de 1925 ya estamos hablando de una separación. No deja de ser importante si la Iglesia, ¿ya? Eso también es importante que ustedes lo sepan hasta el día de hoy. Se crea un tribunal que permita regular el tema electoral, porque antes de ello se provocaban ciertos vacíos y también llevaba al cohecho, ¿ya? Recuerden que antes de 1925, incluso hasta 1950 podríamos hablar, que no toda la 1949, cuando se promulgó el voto de la mujer, votaba muy poca población, incluso antes de 1900 era menos del 2% de la población, significa que hablábamos de un voto censitario, recuérdenlo, siempre lo hemos estudiado, el voto censitario, este voto condicionado, que en el fondo quienes votaban era una élite, ¿ya? Que es la misma élite dominante, la que manejaba también el tema económico, no solamente político, ¿ya? Y a partir de 1949, cuando se promulga el derecho a voto de la mujer, ya estamos hablando de un voto universal, ¿ya? Por lo tanto, fíjense bien, o sea, si nosotros hacemos historia, 1950, estamos hoy día en el año 2021, tuvo que pasar mucho tiempo para que realmente estuviésemos hablando de un voto universal. La Constitución de 1025 consagra el rol social del Estado, y aquí también me voy a detener, chiquillos, porque es fundamental, y volvemos al dominio de las élites. Recuerdan, en el periodo de la República Liberal, los liberales querían generar un gran cambio, ¿ya? Un gran cambio, incluso recuerden al presidente Balmaceda, que consideraba que el rol del Estado era fundamental y que todos lo creyeron prácticamente que estaba loco. A partir de la Constitución de 1925, es tan importante el rol social del Estado. ¿Por qué? Porque el objetivo que va a tener el Estado va a ser el bien común hasta el día de hoy. Y lo podemos contextualizar incluso en estos días de pandemia, donde la situación económica ha sido bastante compleja. ¿Quién debe estar solucionando estas problemáticas en torno a una crisis sanitaria? Es el Estado, ¿ya? Es el Estado, aparte del rol también que tiene el sector privado, pero es el Estado quien vela por el bien común, ¿ya? Por eso hoy día se cuestiona tanto al gobierno porque no se han entregado ayudas claras, probablemente. Ahí tiene que ver también con otras temáticas, pero el rol del Estado lo dice la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980, y ahora si hay una nueva Constitución con más fuerza, vamos a hablar del rol del Estado, ¿ya? Deberes estatales en la protección al trabajo, a la industria, a una habitación sana en aquella época. Hoy día nosotros hablamos de más temáticas que tiene el rol del Estado, ¿ya? Con la educación, con la salud, ¿ya? Aquí estamos hablando de los inicios, incluso vamos más atrás de 1925, ¿recuerdan cuando hablamos de
la huelga de la Escuela Santa María, que terminó con muchos muertos, era justamente porque los trabajadores lo que estaban pidiendo eran condiciones dignas de trabajo, ¿ya? No estaban pidiendo nada extra, simplemente algunas condiciones. Y que terminó bastante mal, y después de que pasó esa gran tragedia, pasaron entre 10 a 15 años para que realmente se hiciera una legislación verdadera en torno a temas laborales. Esa es la Constitución de 1925. Después viene gobierno, como el gobierno de Carlos Ibáñez, que fue catalogado como autoritario. Recuerden que este caballero fue también el que hizo como una especie, entre comillas, de golpe de Estado para que se fuera Alessandri y después toma un rol protagónico, ¿ya? Vamos viendo, tuvo varios conflictos, tiene 2 periodos este caballero, ¿ya? Tiene 2 periodos igual que Alessandri. Aspectos generales de su gobierno: no se respeta la Constitución por su carácter autoritario, se reprime a los opositores, pero dentro de ese contexto también es importante que durante este periodo, se llevan a cabo algunas obras. En general todos los gobiernos hacen obras, ¿ya? Eso es parte de su política. Ejemplo, el Código del Trabajo. Se inicia un proceso de modernización del Estado. Se crea la Contraloría General de la República, se moderniza el funcionamiento de la Universidad de Chile, se crea la Escuela de Carabineros, aparecen nuevos ministerios, se establece el Tratado de 1929, que es el Tratado de Lima, ¿ya? Y ya estamos hablando de que termina su periodo, pero nosotros nos estamos enfrentando a una situación bastante compleja a nivel internacional. Primero, lo que fue la Primera Guerra Mundial. Segundo, la Gran Depresión de 1929, que era en lo que estábamos la clase anterior, 1929, y esto va a generar y va a repercutir en nuestra historia. ¿Y por qué va a repercutir? Recuerden que nosotros tuvimos un periodo de esplendor económico y tuvo que ver con la producción del salitre. ¿Recuerdan? Se inventó el salitre sintético, por lo tanto dejamos de venderlo, ¿ya? Y eso provocó, además, junto con la depresión de 1920, una crisis política, una crisis social enorme, que trajo consigo cesantía y pobreza. Incluso el cuestionamiento del sistema económico que hasta ese momento imperaba, y que de ahí deriva también el actual, que es el liberalismo económico, ¿ya? Mucha presión social, también protestas, también movilizaciones, y que justamente llevó a la caída del gobierno de Ibáñez. Recordemos, el fin del ciclo salitrero. Recuerden que ¿de qué nos beneficiábamos nosotros con el salitre? ¿De qué nos beneficiábamos? Porque las empresas salitreras no estaban en manos del Estado. ¿Por qué nos beneficiábamos del salitre? Porque el salitre pasaba por por nuestro país, lo exportábamos, ¿es algo así o no? Sí, lo exportábamos, pero si estaban en manos de otras empresas, ¿por qué el Estado tenía tantos recursos? Porque les cobraba. ¿Por? Mano de obra. Les cobraba por estar ahí, ¿o no? Claro, por los impuestos. Eso lo ¿Ya? Exacto, por los impuestos. Recibíamos las ganancias, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Que la industria salitrera decae y ya no tenemos eso, entonces nos tenemos que empezar a cuestionar qué vamos a hacer en términos económicos. Tenemos que buscar soluciones, y junto con ello la depresión de 1929, que es una gran crisis del modelo económico que hasta ese momento teníamos, ¿ya? Por lo tanto, se nos juntan varias situaciones. Recuerden que en los años anteriores vimos lo que significó la depresión de 1929, ¿ya? Fue la peor crisis del sistema capitalista, del liberalismo clásico, y se empezó a cuestionar. Recuerden que el hecho de que tengamos un modelo económico que esté vinculado a todas las naciones tiene un efecto dominó. O sea, si cae uno, hay uno en crisis, van a empezar a caer todos. Y sobre todo estas economías dependientes de algunas naciones, y nosotros hemos visto a lo largo de la historia del siglo XX, parte del siglo XXI, la dependencia que teníamos con Estados Unidos, ya en distintos momentos, incluso en estos momentos de la historia, ¿ya? Chile fue una de las naciones más devastadas por la Gran Depresión, primero porque se derrumbaron, ¿ya?
en general nuestros productos. ¿Y por qué? Y aquí recuerden el concepto que nosotros hablábamos de la economía de crecimiento hacia afuera. ¿Qué significa? Que además de tener el salitre, el cobre, nuestras economías eran de carácter monoproductor, que significa que dependemos de un producto, estuvimos dependiendo del salitre mucho tiempo, ¿ya? Pero de un producto. Y cuando hay un producto que es la que sustenta a la economía, si cae, obviamente va a haber un derrumbe y un efecto enorme en nuestras economías, ¿ya? Tuvimos que empezar a ver de qué forma levantábamos, y es ahí cuando nace la economía de crecimiento hacia adentro, o el modelo EASY, que también lo estuvimos estudiando nosotros. Así que a recordar la economía de crecimiento hacia afuera, ¿ya? Y la economía de crecimiento hacia adentro. La economía de crecimiento hacia afuera tiene que ver un poco con las exportaciones que nosotros hacemos, ¿ya? Pero con un producto, que en este caso el salitre. Por lo tanto, si los vaivenes de la economía van variando y hay una crisis económica, nos va a perjudicar enormemente. ¿Cómo nos levantamos? Y producto de eso empieza a gestarse un nuevo modelo económico, que es en el fondo proteger nuestra economía, darle paso a un proceso de industrialización que lo conocemos como el modelo EASY. Y obviamente cuando hay crisis, los ingresos fiscales también caen, ¿ya? Y junto con eso, veámoslo hoy día, es que ahí yo voy al tema, chiquillos, que la historia, el concepto de historia, la historia no es una línea de tiempo derechita, que mañana avanzamos, al otro día seguimos avanzando. Muchas veces retrocedemos o vemos una variante cíclica, ¿ya? ¿Qué significa? Que hoy día, 2021, estamos en un proceso de crisis política y económica. ¿Lo hemos vivido anteriormente en nuestra historia? Muchas veces, ¿ya? Eso es importante también que nosotros lo sepamos. Y si hay un modelo económico que impera en todo el mundo y producto de una caída de la bolsa, de una pandemia, de otra tragedia que podamos vivir, nos va a afectar enormemente, ¿ya? La crisis política va a generar también, la crisis económica va a generar también una crisis política y obviamente una inestabilidad, y se vienen sucesivos gobiernos. Incluso en la historia de Chile se habla de un periodo de anarquía entre el 31 y el 32, donde hubo varios gobiernos interinos, ¿ya? Porque no resultaron, porque intentaban poner nuevas políticas, pero no resultó. Y eso provocó justamente que los militares, como siempre en estos periodos de crisis, tuviesen un protagonismo político, ¿ya? Vamos viendo. Se realizaron elecciones en el año 1932 y tenemos nuevamente a Arturo Alessandri como presidente, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? Volver a la estabilidad. Aquí tenemos ahí unas buenas preguntas de PSU, pero vamos a seguir. Y llegamos a la parte que les mencioné anteriormente. El rol de Estados Unidos en nuestra política y en nuestra economía, que siempre ha sido muy importante. Para bien o para mal, Estados Unidos ha estado involucrado, y no solamente en Chile, en el resto de los países latinoamericanos, ¿ya? Luego de la Primera Guerra, y más después de la Segunda Guerra, Estados Unidos se vuelve como una gran potencia, el mundo deja de ser eurocéntrico después de la Primera Guerra Mundial, y obviamente Estados Unidos comienza a ejercer un fuerte dominio sobre las políticas de nuestro país en términos económicos, en términos culturales, etc. ¿Ya? Vamos viendo. Además, que recuerden que Estados Unidos le interesa el dominio de los países latinoamericanos. ¿Recuerdan por qué? ¿Que alguien recuerda por qué a Estados Unidos le interesa tanto el dominio de los territorios americanos durante la Primera y más sobre la Segunda Guerra Mundial?
¿Quién lo recuerda? Para que no se expandiera el socialismo, creo. De la Segunda Guerra Mundial, sí, correcto, cuando comienza la Guerra Fría. Y antes, incluso, vamos a recordar hasta el siglo XIX. Resulta que en el siglo XIX, después de que se consagran las independencias de los países latinoamericanos, a Estados Unidos le gustó bastante el tema de que las colonias lograran su independencia. ¿Por qué creen ustedes que les interesaba tanto que lograran su independencia? Porque antes estábamos dominados por los españoles. ¿Por qué le interesaba tanto? Y que tiene que ver justamente con el dominio en el siglo XX. ¿Por qué creen ustedes que a Estados Unidos le interesaba tanto que todos estos países latinoamericanos fueran independientes? Para como de alguna forma tomar ellos el control, ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué le interesaba? sus materias primas, puede ser. Sí, perfecto. Y... Justamente, No, eso no. sí, por ahí más o menos va la idea, porque lo tiene, incluso hay canciones que lo dicen de los prisioneros como un patio trasero. ¿En qué sentido? En que tiene un dominio también económico, ¿ya? Y el dominio económico es para justamente sacar sus materias primas, establecer vínculos económicos y de esa forma puede funcionar también su país. Recuerden aquella época que ustedes estudiaron sobre el imperialismo y colonialismo después de las revoluciones industriales, la primera y segunda revolución industrial. ¿Qué buscaban los países europeos? Buscaban un mercado. Lo mismo pasó con Estados Unidos. Necesita un mercado. Recuerden que el sistema capitalista o el liberalismo clásico se sostiene con el dominio de un mercado. Y el dominio de un mercado también está vinculado a la producción de materias primas, a la mano de obra barata, a extender su producción en distintos sectores. Por lo tanto, Estados Unidos lo vio como algo muy positivo la independencia, ¿ya? Las independencias de la región. ¿Por qué? Porque al estar sujeto a España, España era quien se beneficiaba. Entonces, al lograr los procesos independentistas, iba a poder ejercer un mayor dominio, una mayor transacción, que hasta el día de hoy es así, ¿ya? Hasta el día de hoy. Bien, entonces, Estados Unidos durante esta época, estamos hablando de la década del 30, desde el 30 en adelante, se hizo sentir su dominio a través de apoyo, ¿ya? El apoyo financiero, pero además de un apoyo financiero, también con ideas en manejo político, ¿ya? Y no lo vamos a sacar a Estados Unidos. Incluso durante las primeras décadas del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, Estados Unidos tenía el dominio del cobre, completamente, el dominio del cobre. ¿Y por qué? Porque la industria nacional no tenía gran tecnología, en cambio, ellos traían la tecnología y podían sacar a mayor escala el cobre. Y vamos a ver que en ese proceso vamos a llegar a la década del 60 con el presidente Montalva, Frei Montalva, y luego con el presidente Salvador Allende, donde se va a llevar a cabo este proceso de chilenización y luego nacionalización del cobre, ¿ya? Porque antes estuvo en manos extranjeras, específicamente estamos hablando de Estados Unidos, y esa es parte de nuestra cultura. Tenemos la intervención norteamericana en términos económicos, ayudando, aportando plata. Tenemos una intervención norteamericana en el ámbito cultural, ejemplo, el cine, la radio, fuerte, ¿ya? En la política se llevaron a cabo algunos programas, como fue la Alianza para el Progreso, y en el fondo, esa ayuda, en todos los ámbitos, ayudaba a que los países surgieran de cierta forma, pero Estados Unidos tenía el control frente a cualquier problema. Y se evidenció sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inicia la Guerra Fría, ¿ya? ¿Qué pasó con la depresión de 1929? Recuerdan que Estados Unidos estaba las bolsas, en general, sabemos cómo funciona este sistema económico. La bolsa de Nueva York cae y tenemos un gran efecto. Hay una crisis del sistema económico, crisis del liberalismo. El liberalismo puro, el liberalismo clásico que se planteó en el siglo XVIII, manifestaba
que la economía se sustentaba, se validaba por sí sola porque existía una mano invisible. Mientras existiese el juego de la oferta y la demanda, el sistema funcionaba perfecto. Pero resulta que en 1929 nos dimos cuenta que no funcionaba tan perfecto. La mano invisible no era tan así como se había manifestado, porque después de la depresión vamos a tener que los estados van a tener que ayudar a las mismas empresas para salir de la crisis. Y es ahí cuando se hace una modificación y aparece la llamada economía keynesiana. ¿Qué significaba esto? Que el Estado tenía que tener un rol frente a la crisis y ayudar a salir adelante frente a la crisis, ¿ya? Estas son las ideas, la difusión de ideas políticas y económicas, ¿ya? ¿Y cómo sale de la crisis? ¿Qué va a hacer el Estado? Tiene que reactivar la economía y empezar nuevamente el círculo del sistema. Si genera empleo, disminuye la cesantía. Y al disminuir la cesantía, tenemos que una clase trabajadora comienza a ganar un sueldo. Ese salario permite comprar. Y si se compra, se benefician las empresas. Y al beneficiarse comienza nuevamente el círculo del sistema. Pero ¿quién inyectó plata para que se pudiera llevar a cabo este nuevo círculo económico? El Estado, ¿ya? Vamos viendo. Ahí aparece lo que yo les mencionaba. La vez que ha tenido una gran crisis el sistema económico liberal, se ha modificado. Aquí tenemos el caso de la economía keynesiana. No lo olviden, porque después vamos a ver que en la década del 80, del 90 nuevamente tenemos crisis económica y hay que hacer nuevos ajustes al sistema económico. Y hoy día aparece también un sistema económico que está en crisis, ¿ya? Propagación entonces de las ideas asociadas a Keynes, ¿ya? Keynes es quien da estas ideas para promover una relación entre el Estado y la economía, es decir, el Estado ahora se tiene que involucrar en temas económicos, es quien va a inyectar plata para poder activar la economía. ¿Cómo? Generando empleos. ¿Y cómo genera empleo? En el fondo en distintas áreas. Y de esa forma la clase trabajadora tiene trabajo y puede hacer funcionar nuevamente la economía. Durante este periodo, obviamente, aparecen nuevos partidos, nuevos movimientos sociales que van a tomar bastante fuerza, además que después vamos a incorporar otros sectores de la sociedad que van a votar. Frente a esto aparecen partidos políticos de izquierda, de centro, que velan por la clase trabajadora frente a las crisis económicas que existen, ¿ya? Y entre otros también hay crisis de por medio, algunas crisis políticas. Se organiza el Frente Popular, que esto creo que lo vimos el año pasado. Recuerden que dijimos que a partir de la llegada del Frente Popular, el Estado también toma un rol protagónico en educación, en salud. Y el Frente Popular llega con la conformación de varios partidos, ¿ya? Y el partido más importante de aquella época es el Partido Radical y que da paso a los gobiernos radicales. Aquí aparece ejemplo algunas entidades gremiales, la importancia de la mujer para obtener derechos políticos y se fortalece el movimiento sindical. Chiquillos, aquí en esto debemos entender también que en Europa a comienzos del siglo XX pasó lo mismo, ¿ya? Y todas esas ideas se trajeron también al resto de los países latinoamericanos. Bien. Alessandri tuvo que enfrentar crisis económica, restaurar el orden social, hubo ministros durante esta época, pero vamos a llegar a los que nos interesa a nosotros, que es el periodo de los gobiernos radicales. ¿Y por qué enfatizo tanto los gobiernos radicales? Porque aquí comienzan a preocuparse de los otros sectores de la sociedad, ¿ya? Estamos hablando que se pone en marcha
en forma real la Constitución del 25, donde se persigue el bien común. Triunfa el poder popular y aquí tenemos los gobiernos. A estos gobiernos que quería recordar. El gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Estos gobiernos fueron fundamentales, sobre todo estos dos, porque aquí también hubo una crisis bastante compleja, bastante compleja. Ellos llevaron a cabo grandes reformas en el ámbito educacional. Ejemplo, hoy día, todo lo que tiene que ver con la educación técnica, se las debemos a estos gobiernos. Ellos la crearon justamente para poder crear mano de obra, ¿ya? Aquí se conoce este presidente porque durante este periodo comienza el voto femenino como para las elecciones presidenciales y parlamentarias, además que persiguió al Partido Comunista y creó la ley maldita. Llegó al poder con el apoyo de los comunistas, pero ya estando dentro, los persigue. El Pedro Aguirre Cerda, creo que también lo mencionamos en varias ocasiones, tuvo que enfrentar el terremoto de Chillán, que ha sido uno de los más devastadores en la historia de Chile. Bueno, son muchos, pero uno de los más devastadores, ¿ya? Tuvo que terminar antes su mandato porque se enfermó y murió, pero es bien recordado, es uno de los presidentes más recordados en la historia de Chile. Vamos viendo. ¿Qué es lo que impulsan las políticas de los gobiernos radicales? Que el Estado es un Estado benefactor que persigue el bien común. Se lleva a cabo el proceso de industrialización que es conocido como el modelo ISI, ¿ya? De economía de crecimiento hacia afuera que habíamos tenido durante las 2-3 primeras décadas del siglo XX. Ahora hablamos de una economía de crecimiento hacia adentro con un desarrollo industrial, ¿ya? Que no resultó mucho, pero fue muy importante. Se crea una educación técnica, se establece la soberanía en la Antártida y aspectos fundamentales, los lemas del gobierno. Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Él era profesor. Ya se crea la Corfo, se crea el fomento de la educación pública, luego tenemos el gobierno de Juan Antonio Ríos, gobernar es producir. Todo esto nosotros lo vimos, solamente lo estamos recordando, ¿ya? Para poder entender después nuestro proceso de educación ciudadana. Yo les dije que les voy a hacer llegar el material, pero lo voy a modificar. Bien, gobernar es producir. Se crea la Empresa Nacional de Electricidad, se descubre petróleo en Magallanes. Recuerden que nosotros tenemos producción de petróleo, pero es muy baja, así que igual le tenemos que comprar a los países árabes. Comienza, se abandona la Segunda Guerra Mundial, en el fondo Chile tiene posturas en la Primera Guerra Mundial, se mantiene neutral, el inicio de la Segunda Guerra Mundial también, pero al final siempre vamos a estar más vinculados a los aliados, ¿ya? Y el gobierno de Gabriel González Videla, voto femenino, cuénteme. Disculpe una pregunta, es que yo había leído en alguna parte que Chile le declaró la guerra a Japón, así como Sí. por... ¿Sí? ¿Eso fue verdad? Sí, es verdad. Es verdad, pero fue como bien simbólico, nada más que eso, no significa que haya tomado o no. Justamente, sí, es algo bien simbólico, no que se haya involucrado, ¿ya? Pero sí es importante que sepamos que cuando tenemos más vínculo, posesión de los aliados, sobre todo cuando se incorpora a Estados Unidos, dimos hasta ayuda, pero en términos económicos, en otros aspectos, no significa que hayamos ido justamente a enfrentarnos, pero sí tuvimos posición, ¿ya? Incluso hay una historia vinculada a la Segunda Guerra Mundial en nuestro país. Bien, la ley maldita, yo me detengo en la ley maldita del gobierno de Gabriel González Videla porque es muy conocida en la historia. La ley maldita es porque saca al Partido Comunista, ¿ya? Lo margina. Pero ¿por qué es tan conocida? Porque él llegó al poder con el apoyo de los comunistas, porque fue parte del Frente Popular y era radical. Pero resulta que después los persigue y los saca. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Recuerden que tenemos que ir de la mano para poder entender la historia de Chile, también tenemos que ir de la mano con lo que estaba pasando en el contexto mundial. Y estamos hablando del año 1949, 1950, y habíamos iniciado la Guerra Fría, pues. Y con la Guerra Fría tuvimos que tomar también posición, se divide el mundo en dos grandes bloques, una
Estados Unidos con un sistema capitalista y otra de la Unión Soviética con un sistema comunista. Por lo tanto, Chile va a tener un claro vínculo a Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente que la política de Gabriel González Videla, de acuerdo al contexto histórico, iba a cambiar, ¿ya? Y obviamente que eso también tiene repercusiones como crisis políticas y crisis social. Vuelve de nuevo Ibáñez en la escena política, ¿ya? Con una mirada completamente distinta en relación a la que tuvo el primer periodo, que fue de carácter autoritario. Ya aquí viene como, entre comillas, como más democrático, se dice. Incluso durante este periodo se derogó la ley maldita, ya se derogó la ley maldita, y estamos hablando también de grandes obras durante este periodo como el Banco Estado, etcétera. ¿Ya? Eso lo vamos a ir mencionando cuando ustedes hagan su tarea, por eso no voy a profundizar mayormente. Bien, ya también quería llegar. ¿Se acuerdan que dijimos que durante el máximo apogeo del salitre teníamos una economía de crecimiento hacia afuera, con características monoproductoras, y debido a la crisis de 1929 tuvimos que cambiar, y en el fondo lo que cambiamos es el modelo económico sigue, le hacemos cambios a ese modelo. ¿Y cuál fue? El de industrialización sustitutiva de importaciones, más conocido como modelo ISI, ¿ya? Muy conocido en este escenario prácticamente en las décadas siguientes. ¿Qué significaba este modelo? Que íbamos a tomar medidas proteccionistas, ¿ya? ¿Qué significa proteccionismo? ¿Alguien sabe lo que significa proteccionismo en las economías? ¿Qué pasa cuando un Estado toma modelos proteccionistas? La palabra lo dice. ¿Proteger sus recursos? Proteger, de ahí, proteger sus recursos, proteger su industria, a eso se refiere, ¿ya? ¿Qué significa? En términos claros, no deja de vender productos, de exportar, pero va a proteger lo que tiene dentro y ojalá promoverlo dentro del territorio y ojalá también sacarlo, pero siempre protegiendo su economía. Esto es típico cuando se presentan crisis. Ejemplo, Europa siempre tomó medidas proteccionistas después de las guerras, ¿ya? Incluso también ese es uno de los motivos por qué Estados Unidos tuvo una severa crisis después de la Primera Guerra Mundial, que es lo que conocemos como la Depresión de 1929, ¿ya? Porque obviamente que los países europeos le estuvieron comprando mucho a Estados Unidos, le pedían préstamo a Estados Unidos, pero después de terminada la guerra, Europa, como es desarrollada, rápidamente se va a levantar, ¿ya? Y Estados Unidos, obviamente, ya terminó su proceso de compra, de venta, de préstamo, y obviamente se va a ver afectado. El nuevo modelo de desarrollo tenía como característica intervenir la economía, pero esa intervención tenía características distintas a los procesos anteriores. ¿Por qué? Porque íbamos a generar un desarrollo industrial, ¿ya? ¿Qué significa? Aquí está, y aquí nos vamos a detener. Con esta diapo es fundamental. No podemos seguir con un solo producto. No podemos seguir con la economía de crecimiento hacia afuera porque es una economía muy dependiente. ¿Qué pasa? Si nos dejan de comprar, hasta ahí nomás quedamos. Entonces, ¿cuál fue la apuesta? La apuesta fue que empezáramos a hacer un desarrollo industrial, ¿ya? Y proteger nuestra economía con medidas proteccionistas, tal como lo estábamos mencionando, y vamos a generar un modelo de desarrollo hacia adentro. Fíjense bien, término de la era del salitre, fin del modelo de desarrollo hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer ahora?
el Estado interviene en la economía y se inaugura un modelo de desarrollo hacia adentro que tiene como característica una medida proteccionista. A esto le vamos a llamar que el Estado se transforma en un Estado empresario. Y este Estado empresario va a impulsar la industrialización sustitutiva de importaciones. ¿Qué significa? Deja de comprar a los otros países y produce el mismo. Va a resultar más o menos, ¿ya? Porque después nos vamos a dar cuenta que los países que dependen de los países desarrollados, por más que intente desarrollar una industria, se va a ver con muchos peros. ¿Por qué? Porque no tenemos tecnología, ¿ya? Entonces va a resultar, pero no del todo, va a tener un periodo de auge, pero también va a tener un periodo de crisis y que nos va a llevar a dejar este modelo de sustitución de importaciones, ¿ya? Cuando hablamos de que el Estado se vuelve empresario, todas las empresas son controladas por el Estado. Incluso la Corfo es quien mantiene un rol protagónico durante este periodo. Eso es lo importante que nos quede claro antes de finalizar, que durante el siglo XX pasamos de una economía de crecimiento hacia fuera a una economía de crecimiento hacia dentro. La economía de crecimiento hacia afuera fue mientras duró el auge del salitre. Después de la crisis del salitre, tenemos que reinventarnos. ¿Y cuál fue la medida? El modelo Easy. No nos olvidemos. ¿Por qué? Porque además, durante este periodo, el Estado tiene una nueva mentalidad. ¿Ya? Obviamente, después de todas las crisis, aprendemos. No nos olvidemos. Importante, crecimiento de la economía hacia afuera, lo que significa, y la economía de crecimiento hacia adentro, lo que significa y lo que significó el modelo Easy, ¿ya? El Estado ahorraba divisas para impulsar una nueva etapa de industrialización, ¿ya? Incluso se lleva a cabo un gran impulso para el desarrollo de la ingeniería, de que los empresarios generaran ideas para poder llevar e impulsar la nueva economía, un trabajo con intelectuales. En el fondo, a partir de ello surge este nuevo concepto económico, ¿ya? Nace el Estado interventor o Estado empresario. Sobre todo en los gobiernos radicales vamos a ver este concepto de nueva economía, ¿ya? Lo que yo les comentaba, el terremoto de Chillán, la creación de la Corfo, aquí fue durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. ¿Qué buscó la Corfo? Desarrollar un fomento de la producción, ¿ya? Aparecen ciertas empresas de carácter estatal. Muchas de las empresas que nosotros vamos a mencionar durante esta época estuvieron hasta la década del 70, pero cuando llega el golpe de Estado y aparece una nueva idea económica, se empieza a privatizar todo. Y hoy día, nuevamente generamos esta nueva discusión. ¿Qué es lo que tiene que estar en manos del Estado? ¿Y qué es lo que tiene que estar en manos de privado? Porque durante la dictadura se privatizó todo, ¿ya? Incluso los gobiernos democráticos se terminaron de privatizar, y que hoy día la sociedad manifiesta un descontento absoluto porque todo esté en manos de privado y que el Estado no controle ciertos aspectos básicos de la sociedad. Ejemplo, el tema de la salud, el tema de la educación, etcétera, ¿ya? Nacen las primeras empresas, Empresa Nacional de Electricidad, la Compañía de Acero del Pacífico, la de Petróleo, ¿ya? Y producto justamente de este estado empresario que se generó durante este periodo. ¿Qué otras características tuvo la Corfo? Además de un desarrollo industrial, también financió créditos para la empresa privada y también para las empresas estatales, ¿ya? Esa es la idea hasta el día de hoy.
Se crearon otras empresas como Llanza, La Torrentel, que fíjense bien, muchas de estas empresas hoy día nosotros las conocemos, pero ya no están en manos del Estado, están en manos de privados. ¿Queda claro? Llanza creo que cerró de Los Ángeles. Ah, sí, sí, tuvo una crisis, pero ya hace un tiempo y tuvo que cerrar, sí. Miren, la industria, pero alguna, todavía sigue Llanza. La industria del cobre se convirtió en el siglo XX en el sueldo de Chile. Recuerden que el cobre estuvo en manos norteamericanas y que después pasó a manos del Estado con el proceso de chilenización y nacionalización del cobre. ¿Qué nos queda hoy día? Hoy día nos queda Codelco, porque debemos entender que existen muchas mineras y que también están en manos de privados. Y estamos terminando. Esa es la idea, que nosotros más o menos tengamos una idea de la historia de Chile del siglo XX para poder entender más nuestras leyes, nuestra configuración y poder entender educación ciudadana, ¿ya? Porque vamos a nombrar algunas cosas de estos periodos y la idea es de que estemos un poquitito más atentos a que todos los procesos históricos son importantes para poder entender el actual, ¿ya? Eso. Y el Estado se transforma en un Estado benefactor, que significa que persigue el bien común, ¿ya? Que busca el bienestar de la población. Y eso es hasta el día de hoy, ¿ya? Con las constituciones a partir del 1925 en adelante. Pero hoy día estamos en un cuestionamiento con respecto a nuestra constitución porque debemos entregarle un rol mucho más protagónico al Estado en materia económica, ¿ya? Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a terminar después con la década. Ya la próxima clase terminamos con esto y empezamos con educación ciudadana. Les voy a preparar una guía bien breve y les voy a publicar una actividad